Tal, queridos hermanos? Buen día. Pues les saludo con mucho afecto y cariño ya en este martes 28 de enero, martes de la semana tercera de tiempo ordinario, en la que celebramos una memoria litúrgica importante, Santo Tomás de Aquino, obispo, presbítero y doctor de la Iglesia. Es la memoria litúrgica, pero vamos a entrar con las lecturas. Bienvenidos a este su rincón del diácono. Vamos a ver en la primera lectura la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Nos ha estado acompañando esta lectura, salvo el día de la fiesta de la conversión de Saulo, de Pablo, que se cambió. Pero hoy vamos a continuar con los primeros 10 versículos del capítulo 10, que nos sigue hablando del mismo tema. Es como una recapitulación de los dos temas que ha estado hablando: la comparación del antiguo sacerdocio con el nuevo y la antigua alianza con la nueva. El antiguo sacerdocio, hablábamos de que pues obviamente los sacrificios, el sacrificio de Cristo es superior a todos los sacrificios que hacían en la ley mosaica, porque como decíamos, eran sacrificios con carne de animales, con sangre que no era la del sacerdote, obviamente, ni siquiera la del sumo sacerdote. Y la alianza también era una alianza imperfecta que los hombres la quebrantaron. Pero la alianza, el hecho de que sea imperfecta no quiere decir que haya sido inútil. Digo, era como la prefiguración. La alianza antigua era en imagen lo que ahora es una realidad. Era en promesa lo que ahora es cumplimiento. Y era preparación para lo definitivo que ahora es la nueva alianza, que ya no se podrá ser sustituida por ninguna otra. Y la ofrenda de el por qué es más eficiente, más eficaz esta nueva alianza, porque como decíamos, el sacrificio de Cristo fue con su propia sangre. No tuvo que sacrificar corderos ni estar haciendo sacrificios ahora cada mes o cada año, porque de una sola vez y para siempre limpió y purificó nuestros pecados a través de su propia sangre. Por eso la ofrenda de la nueva alianza, que es el cuerpo de Cristo, tiene su culmen en la cruz, porque ahí es donde derrama su sangre, ya desde el pretorio, desde la golpiza, pero ahí en su muerte y al atravesar el costado brota sangre y agua. Entonces ese es el culmen de la ofrenda del sacrificio, pero el inicio está desde el nacimiento de Jesús. Fíjense qué interesante, porque lo menciona aquí, lo menciona la actualidad litúrgica. Dice: esta ofrenda alcanza su culmen en la entrega definitiva en la cruz, de la que brota la vida nueva y la gloria de Cristo, pero que se inicia desde el primer instante de su existencia. O sea, yo siempre que les pregunto qué les gusta más, la Navidad o Semana Santa, pues por supuesto la gente dice: la Navidad tiene la alegría, la paz, la felicidad, tantos sentimientos bonitos. En cambio, la Semana Santa pues siempre trae el dolor, la tristeza y el luto. Y sin embargo, yo siempre les digo, pues las dos cosas van unidas. No puede haber, el nacimiento de Cristo hubiera sido en vano, hubiera sido como cualquier otro nacimiento si no hubiera muerto en la cruz. Las dos cosas. Por eso ahora en este jubileo que con sabiduría su santidad el Papa Francisco ha invitado, ha indicado que todo el hogar cristiano debe de mantener el misterio de la encarnación en su hogar, en un lugar visible. Y normalmente cuando termina Semana Santa no guardamos las cruces, se quedan ahí donde las tenemos. Entonces por eso yo tengo ahora, y lo he tenido desde el año, ahí está a mi izquierda, de este lado, el nacimiento, que va a permanecer ahí todo el año. Porque si bien el culmen es en la cruz, que tenemos arriba, el culmen es en la cruz, pero inicia desde el nacimiento de Jesús. Por eso para mí fue hermoso descubrir cómo los dos misterios se juntan incluso en cada Eucaristía, porque cada que el sacerdote levanta el cáliz para decir las palabras de consagración, cuando baja el cáliz ya no es pan, ya es el cuerpo de Cristo, y lo pone en la patena, que significa, en su ley hebrea significa pesebre. Entonces es bonito, es hermoso cómo el sacerdote pone a Jesús en el pesebre, en la patena, así como María puso a Jesús en el pesebre, que era para alimentar a los animales, y ahora el sacerdote lo pone en el pesebre, que es para alimentar a todo el pueblo. Entonces eso es algo muy hermoso que debemos de tomar en cuenta. Y el evangelio de hoy que nos presenta Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35, es un versículo, son dos
31, 32, 34, 35. Pues son 5 versículos, pero son muy cortitos. Y a lo mejor se pierde, no se encuentra un poco el sentido, porque el sábado que correspondía el contexto de este evangelio, pues no se leyó, porque se leyó la conversión de Pablo. Pero el sábado hablaba de cómo Jesús entra a una casa con sus discípulos, dice, y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. No tenía tiempo ni para comer. Entonces sus parientes, su familia, cuando se enteran, algunos de sus parientes, porque no creo que su madre pensara eso, pero algunos de sus parientes pensaban, oye, este ya se está volviendo loco, ni siquiera come. Entonces van y lo buscan. Y viene el pasaje del día de hoy, que parecería, mucha gente, sobre todo no católicos, lo ven como un rechazo de Jesús hacia su familia y sobre todo hacia María. Porque llegan y preguntan por él, no pueden entrar por la cantidad de gente que hay, pero mandan a hablarle a Jesús y le dicen, afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Y la respuesta de Jesús la interpretan como un rechazo hacia su madre, porque Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Como diciendo, ellos no son. Dice, luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por supuesto que no es un rechazo a María, al contrario, es un elogio mucho más grande, porque el parentesco de sangre, pues se da en automático. En cambio, el parentesco del amor, ese se da por iniciativa propia y por voluntad propia. Y como Jesús dice, mi hermano y mi hermana y mi madre es el que cumple, acepta la voluntad de mi Padre y la cumple, pues ninguna como María. María, que se atrevió a decir cuando el arcángel Gabriel le pone el plan de vida que Dios le propone. María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. O sea, ella es la que escucha la palabra de Dios y la obedece. Así como Simeón le dijo, a ti una espada atravesará tu alma, y ahí estuvo María al pie de la cruz viendo a su hijo morir. O sea, el sí de María fue sostenido. Por eso ella es madre de Jesús, no solamente porque se encarnó en ella, sino porque María cumple la palabra de Dios, la pone en práctica. Entonces, y aquí en este pasaje, nosotros nos convertimos en parientes de Jesús. En parientes de Jesús. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. Y en Semana Santa celebramos que en la cruz María nos convierte, Jesús nos convierte en sus hermanos. Al decirle a Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo, nosotros en automático nos convertimos en hijos de María y nos convertimos en hermanos de Jesús. Entonces, tenemos que celebrar, mis hermanos, que realmente formamos parte de la familia, que Cristo quiso tomar un cuerpo como el nuestro, quiso tener sangre como la nuestra, y por eso se puede decir que también somos hermanos de sangre, porque Jesús quiso tener un cuerpo con sangre como en la nuestra. Pero somos sobre todo hermanos de Jesús, porque a través del bautismo nos convertimos en hijos de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezcan para siempre. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.